días. Estamos a jueves 16 de septiembre. Es un devocional que he grabado previamente porque Dios mediante estaremos regresando de Tenerife a esta hora. Pero igualmente quería decirles que para mí hoy es un día especial y sencillamente es porque es mi cumpleaños. Así que lo comparto con vosotros, la alegría de una vida llena del Señor, de su palabra y del gozo de poder servirle y compartir con muchos de vosotros que me escribís a diario y que me seguís también compartiendo estos devocionales y estos pensamientos acerca del Señor. Ese es el mejor regalo que he podido recibir a lo largo de mi vida, conocer al Señor. Luego Él me ha dado una esposa, una familia, hijos hermosos, nietos preciosos y una familia de Dios en la cual me siento tan feliz de servirle y de sentir que mi vida está llena y estoy muy agradecido por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él me ha dado y aún lo que espero me dará si el Señor no viene antes a buscarnos en estos meses y años venideros, si Él me da salud para seguir sirviéndole como lo he podido hacer hasta el día de hoy. Así que vamos adelante hoy, este día jueves. Nuestro tema es el pueblo que conoce a su Dios y como subtítulo le he puesto calculando el costo. Aunque el punto 3 nos dice que los que conocen a Dios se muestran valientes por Dios. La lectura de Hechos, capítulo 5 y versículo 29, nos habla de la actitud de los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego vamos otra vez al libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16, para leer sobre la actitud de los amigos de Daniel. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del ardiente horno de fuego, y de tus manos, Rey nuestro, nos librará. Y si no, has de saber, Rey nuestro, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has erigido. Obviamente que Nabucodonosor se llenó de ira, el aspecto de su rostro se cambió y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, al punto tal que mató a los soldados que fueron obligados a echar a estos hombres dentro del horno de fuego. Sin embargo, ya sabemos lo que sucedió. Estos muchachos mostraron fortaleza, vigor, se apoyaron en el Señor. Hay otro texto en el día de hoy que se encuentra en Hechos capítulo 20 y versículo 24, donde Pablo dice, despidiéndose de los de Éfeso, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Hay ocasiones en que no debemos esconder la cabeza, y no porque seamos temerarios o nos guste arriesgar, es cuando nos movemos por convicciones firmes, y en el caso de Daniel y de sus amigos, ellos habían calculado el costo. Sabían claramente lo que les podía suceder y solo una intervención milagrosa de Dios podría evitar la muerte, que fue finalmente lo que ocurrió. Pero esa perspectiva no les detuvo. Es decir, aunque sabían que eso podía costarle la vida, ellos decidieron confiar plenamente en el Señor y no inclinarse delante de la estatua. Ellos sabían lo que Dios esperaba de ellos y ellos asumieron las consecuencias con
una fe confiada, con una sonrisa en los labios, con una confianza total en sus corazones. Más tarde, los apóstoles tendrían una actitud similar. Dice que les azotaron y ellos salieron gozosos de ser tenidos por digno de sufrir y padecer por causa del nombre de Jesús. Así que los gobernantes de turno muchas veces infligen heridas y hay veces donde Dios no nos libra de ellas, como el caso de los apóstoles. Pablo fue azotado varias veces, fue encarcelado varias veces, fue apedreado varias veces, incluso sufrió un naufragio y él hace un determinado pormenor de muchas situaciones difíciles que no están registradas en las Escrituras en su segunda carta a los Corintios. Sin embargo, su mirada estaba puesta en Dios. Y él le escribirá a los filipenses, y esto hemos meditado en los días anteriores, no le importaba las pérdidas que podía sufrir, porque para él era ganancia tener a Jesucristo, sufrir por Jesucristo, aferrarse a Jesucristo y responder al llamamiento que él había recibido. Ahora, deteniéndonos por un momento en lo que acontece con estos jóvenes delante del rey Nabucodonosor, llama la atención que el rey llame a estos jóvenes para interrogarlos. ¿Por qué razón no les mandó ejecutar directamente? ¿Qué es lo que hubiese acontecido en una situación normal? Probablemente el nombramiento que ellos habían recibido junto con Daniel muy poco tiempo antes, y la estima expresada por Nabucodonosor del Dios de Israel hiciera que estos jóvenes fueran merecedores de un interrogatorio previo a la ejecución que habría de llevarse a cabo. El relato nos presenta a un rey muy enojado por la desobediencia, pero les da la oportunidad de retractarse cuando vuelvan a sonar los instrumentos musicales que anuncian la orden de adorar a la estatua. Y como muestra de cierta impotencia, vuelve a amenazarlo de muerte si ellos no lo hicieran. Pero hay tres cosas que yo quiero resaltar en esta expresión de fe en la soberanía de Dios, en un corazón que calcula el costo y que entiende que el Dios que conoce es un Dios en el que puede confiar. Esta teología aplicada de una manera práctica que repercute en nuestra vida diaria. En primer lugar, lealtad a Dios. El rey se da cuenta de que la negación de los jóvenes responde a su lealtad a Dios. Por eso agrega que ningún Dios podrá librarles. En el capítulo 3 y el versículo 15 le dice precisamente esto: no hay Dios que pueda librarlos de mi mano. Obviamente, el ego de este hombre había sido alimentado por los excesos de poder, por las riquezas, por la violencia que había demostrado en la conquista de muchas naciones, y estas situaciones hacen que cualquier ser humano pueda llegar a sentirse él mismo un Dios. Y entonces ha construido esta estatua, y la orden y la obligación de adorarla responden a un reflejo de la manipulación que este rey quería realizar de las personas. Un Dios que lo favorezca y al que no tenga el que sujetarse. Pero estos jóvenes querían ser leales a Dios. Luego tenemos una confesión de fe. Confesión de fe. La respuesta de Sadrac, Mesach y Abednego es toda una confesión de fe acerca de la soberanía de Dios sobre sus vidas. Dicen: al Dios que servimos, el Dios que servimos, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad.
En esta afirmación se ponen en claro los límites del rey sobre la vida de estos jóvenes. La declaración de los jóvenes, pues aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua, expresa la lealtad de los jóvenes al Dios de Israel, a quien ellos adoran con exclusividad, aunque reconocen la posibilidad de que Dios no responda en una manera inmediata y aún permita su ejecución. Esta es toda una confesión de fe. Y a veces sucede esto en la vida de los creyentes. Oramos por enfermos de cáncer terminal y les vamos viendo que sus vidas se apagan. Sin embargo, aunque Dios no los sane, aunque Dios no intervenga milagrosamente, se entregan en las manos del Señor y descansan y encuentran fortaleza y gracia para soportar los dolores y enfrentar la muerte con esperanza y gozo en sus corazones. Confesión de fe. Entrega total a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la teología de los sabios judíos se presenta aquí con una gran elocuencia porque un Dios soberano y poderoso puede o no puede ayudar a sus fieles. Obviamente mirar al pasado les hace recordar que Dios había intervenido en grandes batallas librándoles de poderosos ejércitos extranjeros, pero no lo había hecho con Babilonia, no lo había hecho con Nabucodonosor. Dios había permitido la disciplina y la muerte de miles y miles de personas de su pueblo, disciplinándoles por causa del pecado. Dios es soberano, Dios tiene pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y estos jóvenes están basando su lealtad no en la eficacia del obrar de Dios a favor de ellos, sino en una vida y en una historia de fe que los unen a Él, en la historia de su propia experiencia pasada, de su familia y de su pueblo en la antigüedad. Y aquí juega un papel muy importante la identidad espiritual y la historia de vida en comunión con el pasado. La lealtad de estos jóvenes no es solo producto de un voluntarismo personal, sino de toda una historia social y espiritual y familiar y que fue formando y dándoles carácter en su vida. Heredaron el testimonio de sus antepasados a través de una identidad y un sentido de pertenencia que en lugar de debilitarse, se fortalece en la adversidad del exilio. Y esto qué extraordinario es, ver familias más fuertes a pesar del sufrimiento, a pesar de que parece que Dios no interviene como nuestras expectativas lo demandan, pero hemos visto obrar a Dios, sabemos que es fiel, sabemos que no puede negarse a sí mismo, sabemos que tiene un plan y un propósito soberanos y descansamos plenamente en Él. El Dios de los cielos era un Dios muy diferente a los dioses babilonios y las pretensiones de Nabucodonosor eran perversas. Y al resistirse a adorar la estatua, estos jóvenes están marcando un límite al poder babilonio. Están señalando que sus propias vidas les pertenecen y que prefieren morir antes que perder su última libertad, que era expresar su lealtad a Dios tal cual ellos la entendían. Y esto es algo a lo cual nos tenemos que afirmar en estos días, donde vendrán momentos difíciles, donde las iglesias y el mensaje del Evangelio va a ser presionado por quienes quieren que no digamos ni hablemos lo que Dios quiere que digamos. Pero no vamos a inclinarnos ante la estatua de la ideología de género, ni de los políticos, ni de ninguna filosofía contraria a la voluntad y a la palabra de Dios. Vamos a predicar lo que la Biblia dice y nuestra lealtad solo va a ser con nuestro Dios. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, qué gran ejemplo de valor y confianza vemos en estos hombres.
Reconozco, Señor, que no siempre estoy a la altura. Aun cuando no me juego la vida en cosas más triviales, no soy capaz de responder con esta valentía. Perdona, Señor, mi cobardía y falta de entrega a tu voluntad. Que pueda hoy amarte y afirmar mi entrega a tus planes y propósitos sin vacilar, nunca, jamás. En tu nombre, amén. Que Dios os bendiga.